Violentos o no, los videojuegos de acción y de disparos tienen un objetivo primordial: divertir. Pese a haber estado creados sin otro fin, permiten a sus adeptos mejorar ciertas habilidades relacionadas con su cerebro y percepción. En este documental de B+, explicaremos hallazgos en torno a videojuegos y sus posibles aplicaciones en campos como la educación o la rehabilitación de pacientes. También en este documental aprenderemos a aprovechar los beneficios y limitar los posibles riesgos no solo de los videojuegos, sino de todas las tecnologías y soportes digitales que hoy inundan nuestras vidas. Todo lo que hacemos tiene un efecto en el cerebro. Daphne Bavelier. Cada videojuego, un efecto diferente en el cerebro. Bueno, como todo estímulo va a tener una influencia en el cerebro, y el videojuego va a depender del tipo de juego y el tiempo que utilices en la actividad para generar una modificación en el cerebro. Si nosotros estamos hablando de los típicos juegos de violencia, estamos viendo que sí va a afectar el cerebro, sobre todo en sus áreas frontales. Es como que el individuo estuviera en una situación de violencia. Entonces van a activarse, a modificarse las áreas del sistema biológico que están implicados en el alerta, entre ellas la amígdala. Entonces los individuos van a estar quizás un poquito más ansiosos, un poquito agresivos, pero también debemos observar que los videos también pueden ser utilizados con fines educativos para mejorar la atención de los estudiantes. Entonces va a depender la intencionalidad del video. Los efectos que tienen los videojuegos en el cerebro son positivos. En esencia, son muy buenos para la persona que utiliza los videojuegos. Varios estudios científicos han comprobado recientemente que cuando una persona se expone a utilizar los videojuegos, se estimula el funcionamiento del lóbulo frontal de mejor manera. Y esta área está vinculada principalmente a las funciones ejecutivas y a la atención. Es decir, que la persona que utiliza los videojuegos puede mejorar su atención, y las funciones ejecutivas hacen referencia a actividades como planificar, como buscar soluciones a problemas sencillos, también ordenar, a clasificar y también a juzgar moralmente. Crear videojuegos que estén específicamente diseñados para la rehabilitación de pacientes, por ejemplo, tras un ictus, o bien para fines educativos. Hasta el 2007, el Banco Central del Ecuador registró 2,4 millones en importación de videojuegos. Esta comenzó a bajar significativamente, tanto que el 2008 bajó a 2 millones, el 2009 apenas llegó a $480.000 y en el 2010 a $812.000. En el 2012, Alejandro Lobana, gerente de Gameloft para Ecuador, confirma que el mercado local viene creciendo fuertemente a nivel de consumo de videojuegos móviles, debido a la altísima penetración de los teléfonos celulares, que significan 16 millones de usuarios con más de 500.000 celulares inteligentes, pero también debido al asequible costo de los juegos, que usualmente van de $2 a $3. La industria coge fuerza, incluso más que la del cine. Por ejemplo, la segunda entrega de Call of Duty Modern Warfare 2 generó $550.000 millones a los 5 días de su lanzamiento, en el año 2009, más del doble de lo que recaudó la película Avatar de James Cameron a los pocos días de su estreno en ese mismo año. En Ecuador, un 41% de la población menor de 18 años juega videojuegos, según una encuesta del 2014 realizada en 24 ciudades por Ecuagamers, a 1.011 entrevistados. Más de la mitad de los jugadores tienen entre 18 y 35 años, casi un tercio menores de 17 años, y el 1% supera los 36 años. ¿Jugamos demasiadas horas? La encuesta de Ecuagamers sostiene además que la mayoría de los 325 entrevistados ya tenían un promedio de 3 años jugando, con un promedio de 5 a 10 horas por semana, el 34% aproximadamente. Pero asimismo se destacan otros grupos que emplean 11 a 20 horas, con el 25% de los encuestados,
de 21 a 30 en el 14% y de 30 o más el 9%. El 9% de entrevistados en una encuesta dedica más de 30 horas a la semana a jugar. ¿Nos aíslan los videojuegos? Depende. Tanina Marisol Naranjo, del Departamento de Investigación de Loja, dice que un 15% de los padres y madres aficionados que juegan con sus hijos y lo hacen a menudo a petición de los niños. Asimismo, muchos aficionados juegan con amigos e interaccionan con otros mediante juegos online. Me gustaría también comentar que existen beneficios a nivel social en la persona, porque el jugar videojuegos pues generalmente se lo puede hacer en grupo y esto ayuda al desarrollo de habilidades sociales, a mejorar la integración con las personas, incluso a desarrollar actitudes de compañerismo y emocionalmente a también saber manejarse, tolerar la frustración ante una pérdida o ante la pérdida de mi compañero, el saber dar apoyo, el saber dar ánimo. Te digo por experiencia propia, cada vez que hay torneos conoces gente nueva, gente que nunca más quizás vayas a volver a ver en tu vida, pero te llevas una buena experiencia de que conoces gente que no es de tu misma cultura, no es de tu misma raza, e incluso ha habido experiencias de que los World Cyber Games, torneos que se hacían anteriormente aquí en el Ecuador, había gente que solo la veías para la fecha del torneo, nada más. ¿Y qué pasa con los que no juegan? Según la encuesta, el 41% no lo hace por falta de tiempo, el 23% cree que los videojuegos son para niños, el 9% por parecerle aburridos y el 20% por considerarlos violentos. En cambio, el principal motivo para jugar es la diversión, así lo confirmaron el 61% de los jugadores encuestados. De hecho, al margen que algunos juegos se vendan con otras finalidades como estimular nuestra inteligencia o mover el esqueleto, la industria los crea primordialmente con el objetivo de divertir. Y en particular, los videojuegos de acción, en los que hay que reaccionar adecuadamente y cuanto antes a todo tipo de estímulos inesperados, no tienen otro fin que el entretenimiento. Pero ahora, estudios como los de Daphne Bavillier están revelando que este tipo de videojuegos también pueden contribuir a mejorar ciertas habilidades. Las personas que eligen jugar este tipo de juegos tienen más agudeza visual. Mejorar la visión. Se puede reentrenar a las personas para mejorar la visión del ojo ambliope, incluso en adultos. Ahora sabemos cómo recuperar la plasticidad incluso en la edad adulta. Los que eligen jugar a videojuegos de acción consiguen mejores resultados de los que no. Nuestro objetivo es crear nuevas herramientas para rehabilitar a los pacientes o ayudar en la educación. Vamos a ponerte a prueba. Lee atentamente las siguientes palabras y pronuncia en voz alta el color con que están escritas. ¿Qué tal? La respuesta correcta debería haber sido rojo, verde, negro y azul. ¿Lo has hecho bien? Otra prueba. Fíjate en estos 3 puntos azules. Intenta seguir la trayectoria de los 3 a la vez y no perderlos de vista. ¿De qué color era el punto del interrogante? ¿Azul? ¿Amarillo? Era amarillo. ¿Acertaste? Si eres aficionado a los juegos de acción, es posible que tu respuesta en ambos ejercicios haya sido más rápida y acertada que una persona no interesada por estos juegos. De hecho, pruebas como estas con elementos que distraen nuestra atención y nos dificultan la respuesta son muy útiles para cuantificar ciertas habilidades relacionadas con la atención, la visión o algunos procesos cognitivos. Estas habilidades mejoran con los videojuegos de acción. Los videojuegos de acción pueden ir más allá y ser útiles en ciertas actividades de la vida cotidiana, como conducir o contribuir al aprendizaje y a la rehabilitación de ciertos pacientes. Varias cosas a la vez. Por ejemplo, los first person shooter te ayudan a ver muchos puntos a la vez. Tienes que estar muy pendiente en estos juegos cuando te vienen en cualquier parte de la pantalla. Entonces sí te ayuda en ver muchos puntos a la vez, que a la vez eso te ayuda
cada vez que una persona maneja. Los videojuegos modifican el cerebro, también modifican toda la red, todo el sistema de atención. Los que juegan a videojuegos de acción suprimen mejor las distracciones, se les da mejor ignorar todo aquello que no es relevante. En la educación. El alumno debe encontrar interesante la tarea. Tiene que resultarle un poco difícil, pero no demasiado. El mejor factor determinante es lo que llamamos práctica deliberada, es decir, que el niño elija jugar al ajedrez en lugar de ir al cine con los amigos. Imagina que pudiéramos enseñarle matemáticas a los niños porque quisieran jugar. Los videojuegos son un elemento más de todo el abanico de las nuevas tecnologías que han invadido nuestra vida cotidiana. Han revolucionado nuestra manera de comunicarnos, de conectarnos, de aprender y también de entretenernos. Con los videojuegos potenciamos la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que todos tenemos y que hay que ejercitar como un músculo para aprender y adaptarnos a los cambios que nos rodean, desde la niñez hasta la vejez. Estas tecnologías están aquí para quedarse. Así que, ¿cómo podemos aprovechar sus posibilidades y beneficios y limitar sus peligros? Sin duda, los más expuestos y familiarizados con las nuevas tecnologías son los más jóvenes, los que llamamos nativos digitales, y a los adultos nos puede preocupar el impacto que tiene esto en sus vidas. Se pueden utilizar como un mecanismo de recompensa para motivar a nuestros niños a ser responsables de sus actividades, pero para ello necesitas tener horarios, rutinas. El juego no debe ir más allá de 2 horas. Si hablamos que hay más allá de 2 horas, ahí sí estamos viendo que puede afectar en las habilidades sociales, porque los va a aislar, está solo dedicado a los juegos. Entonces hay autores expertos que te dicen que entre 6 a 18 años los niños no deben jugar más de 2 horas al día. Parece casi impensable, pero los niños y jóvenes pueden estar haciendo los deberes, escuchando música o chateando con el móvil y hacerlo todo al mismo tiempo, y además pueden hacerlo bien. Aunque la mayoría de adultos les resulte complicado centrar la atención en varios puntos a la vez, y es que sabemos que el uso inteligente de los ordenadores y videojuegos fomentan nuestra capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. Es lo que llamamos efecto multitarea. ¿Qué prefieres? ¿Helado o espinacas? En realidad, Internet y las nuevas tecnologías son como ese helado de espinacas. Te permiten unir los beneficios de las espinacas con el sabor tentador de un helado. El conocimiento y el entretenimiento no están reñidos. Estamos viendo algunas ventajas de la nueva tecnología, pero esos posibles efectos negativos, ¿sabemos cómo podemos evitarlos o compensarlos? En el caso de los videojuegos, hay una relación clara entre jugar videojuegos violentos y un aumento de los pensamientos agresivos. Pero, ¿tiene la culpa la tecnología o cómo la utilizamos nosotros? Vamos a ver a qué jugamos. De hecho, un estudio reciente muestra que aunque el 97% de los jóvenes juegan con videojuegos, los 3 videojuegos más populares no son violentos, sino que tienen que ver con carreras, estrategias o deportes. Existen miles de tipos de videojuegos que pueden potenciar diversas habilidades, como por ejemplo, la velocidad a la cual pensamos. Jugar te puede dar buenos reflejos mentales, lo dice la neurocientífica Daphne Bavelier. El efecto de los videojuegos en el cerebro es parecido al del vino en la salud. Hay que escogerlo bien y con moderación. Otro peligro, un uso inadecuado de las nuevas tecnologías digitales, es la falta de la empatía. La empatía es una extraordinaria capacidad de ponerlos en la piel del otro, de sentirlo. Pero una de las cosas que nos puede impedir conectar con los demás es la falta de atención para conectar y comunicarse con los demás. Necesitamos prestarle atención, solo fijarnos en ellos, solo tardarnos décimas de segundo en reaccionar a estímulos evidentes. Pero necesitamos entre 6 y 8 segundos para sentir determinadas emociones, como por ejemplo la admiración. Si pasas de largo a toda velocidad, tu cerebro no se involucra, estás desconectado. ¿Sabías que la tendencia actual es de reunirnos menos y a tener menos relaciones de confianza? El sentimiento de soledad crece a medida que envejecemos. Recordemos cómo hacemos amigos, cómo conectarnos. Para finalizar, los videojuegos tienen efectos positivos a nivel psicológico, a nivel social, a nivel neurológico, a nivel fisiológico. Hay efectos muy buenos, pero es importante
que por lo menos si estamos hablando de niños y adolescentes, exista el control adecuado por parte de los padres para que estos efectos positivos se puedan prolongar en el tiempo. Y además también, no solamente darle como única alternativa de recreación los videojuegos a los chicos, sino también ir alternando. Ese es mi consejo para los padres. Ir alternando en diferentes actividades. Es decir, no solamente los videojuegos me van a proporcionar estos beneficios para mejorar la atención, o la capacidad visual, o capacidad de razonar, de solución de problemas. No, hay otros medios que también pueden proporcionar lo mismo. No olvidemos que el deporte es lo más fundamental y lo mejor para poder lograr este tipo de beneficios, para captar este tipo de beneficios. Entonces sí sería bueno ir alternando, ir dando otras alternativas para que así podamos evitar que el niño o el adolescente solamente fije su atención en los videojuegos, sino que pueda probar un poquito de todo, pues, y tener los mismos beneficios realizando varias actividades que van a ser beneficiosas para ellos. En resumen, hay que equilibrar el uso de las comunicaciones digitales como el contacto físico y emocional. Desde hace 2 décadas, la tecnología nos ofrece la posibilidad de no desconectarnos nunca. Paradojas que en este tiempo de comunicación instantánea padecemos mucha soledad. Podemos aspirar a ser individuos autónomos en busca de libertad, pero no podremos escapar del hecho que también necesitamos el amparo y el afecto de los demás. No es magia, es inteligencia emocional.